Bienvenidos a CATTraders al video aplicativo número 8 que corresponde a la lección 8 del primer mes de la mentoría anual de CATTrading. En este video les voy a mostrar cómo identificar el funcionamiento del concepto que aprendimos justamente en esta lección, que es Liquidity Runs. Existen dos tipos de contexto en el que vamos a encontrar tanto High Resistance Liquidity Run y Low Resistance Liquidity Run. El contexto de High Resistance Liquidity Run hace referencia a un contexto en el que no podemos buscar compras o ventas. ¿Por qué? Porque el precio encuentra muchos obstáculos en su camino, ¿ok? Y el contexto de Low Resistance Liquidity Run es un contexto en el que el precio encuentra muy pocos obstáculos que tengan que ser atravesados para que precisamente llegue a ciertos niveles que nosotros vamos a utilizar como nuestros niveles objetivo. En este caso, y para este video, quiero aprovechar una operación que he colocado dentro de ese activo que es el Dow Jones o el US 30, que es justamente una operación en compra basándome precisamente en este concepto. ¿Cómo se dio la operación? Ok, lo primero entonces que quiero que observen para que se pueda entender por qué se colocó la operación en este contexto, es que nosotros lo que tenemos aquí es un rally alcista, ¿ok? En este rally alcista no existen máximos o mínimos que el precio encuentre en su camino como soporte o resistencia y que por lo tanto constituyan un obstáculo cuando el precio descienda, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que acá yo tengo un primer máximo, ¿ok? Máximo de neutralización del máximo anterior y inmediatamente el precio neutraliza este mínimo, que es un mínimo importante. En la medida en la que yo vea la neutralización de este mínimo acá, traders, ¿ok? Yo voy a buscar un setup en compra, ¿sí? Un setup en compra basándome en las confluencias de alta probabilidad que hemos aprendido a lo largo de la mentoría o que estamos aprendiendo, ¿sí? Por lo tanto, lo que puedo hacer, basándome en la sencillez, es trazar un Fibonacci desde este último máximo hasta este mínimo acá, traders. Yo quiero que se fijen en que ahora perfectamente nosotros podríamos haber encontrado una entrada en el 70.5% de Fibonacci. Se ve ahí, 70.5% de Fibonacci, una entrada en venta en busca de ¿qué? De la neutralización de este mínimo. ¿Por qué? Porque por debajo de la neutralización de ese mínimo no hay obstáculos en la curva de compras anterior que constituyan, ¿ok? Una barrera para el precio. Por eso es muy fácil, ¿ok? Que el price action busque liquidez, ¿ok? Por debajo de este mínimo, en donde perfectamente sabemos y conocemos que existe sell side liquidity, sell stops, ¿ok? Por lo tanto, cada mínimo que vaya formando en el precio a lo largo de todo este rango de trading se va a encontrar en low resistance. ¿Por qué low resistance? Porque cada swing low que va formando el precio es fácil de neutralizar. Es una zona débil, por lo tanto el precio fácilmente va a ir, boom, y va a saltar esa zona. Low Resistance Liquidity Run. Si se fijan, ¿qué tenemos? Tenemos una siguiente zona, por lo menos hasta este último máximo que fue roto por este rally alcista. Tenemos ahora nuevamente este máximo. Vamos a trazar ahora este máximo acá, traders. Y como ustedes pueden observar, tenemos máximo, tenemos mínimo y entrada en un 70.5% de Fibonacci. ¿Hacia dónde nos vamos con esta entrada? Hacia la neutralización de todos estos mínimos, ¿ok? Que se van a encontrar en Low Resistance Liquidity Run. ¿Sí se fijan? Cuando el rango de trading, ¿ok? Que ha formado este Liquidity Void ha sido totalmente rellenado, entonces nosotros por debajo, ¿ok? De este último máximo roto vamos a encontrar muchas zonas de soporte o resistencia estándares que van a funcionar como obstáculo, ¿ok? Para que el precio las atraviese. Acuérdense que la única forma de que esto se invalide sería un fundamental, ¿ok? De alto impacto. Sin embargo, cuando nosotros veamos que el precio ha llegado justamente a esa zona de High Resistance Liquidity Run, todos los máximos que se han formado a lo largo de este dip, ¿ok? O de esta curva de ventas, se van a ahora tornar en Low Resistance Liquidity Run. ¿Por qué? Porque ahora el precio va a buscar justamente liquidez por encima de todos esos máximos. Liquidez por encima de este máximo, liquidez por encima de este máximo y liquidez por encima de este máximo también, aunque aún no la hemos visto. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que el concepto que les he enseñado es de mera identificación, ¿ok? No es un concepto que te señale un punto de entrada, un punto de salida, pero sí te señala, ¿ok? Los contextos óptimos en donde puedes buscar compras o largos, como ventas o cortos. Si reducimos en temporalidad, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Una vez que el precio ha llegado justamente a esa zona donde existen obstáculos,
quiero que se fijen que la misma utilización la aplicamos, ok, en esta temporalidad, que en este caso es ahora de 5 minutos. En 5 minutos tenemos este dip bajista, tenemos Fair Value Gap, tenemos Liquidity Void. Si se fijan. Ahora, si nosotros utilizamos, ok, el entendimiento de las zonas premium and discount, yo voy a trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo acá, traders, ok, para entender en dónde se encuentra el punto de equilibrio de ese dealing range que está constituido por este máximo y por este mínimo, ¿sí? Entonces, en la medida en la que yo tenga eso, yo voy a saber que el precio, ok, ya tocó determinadas zonas premium, discount o el equilibrium. Aquí tengo el equilibrium y ahora el precio vuelve a descender a la zona de discount. En esa zona de discount se crea o se genera, digamos, la compra institucional, ok, porque ahora estamos en precios de descuento. ¿Dónde estuvo entonces el trade de acá trading? El trade de acá trading estuvo justamente en este mínimo que señalo aquí. Justamente en este mínimo que señalo aquí, aquí estuvo mi trade. Yo esperaba que el precio neutralizara todos estos máximos, ok, y continuara subiendo por encima del equilibrium que justamente el precio tocó aquí, y buscara pues zona premium, es decir, por encima, ok, del equilibrium de este dealing range, y por qué no por encima de la neutralización de este máximo que señaló justamente aquí. ¿Qué sucede acá, traders? Algo que es inevitable, ok, hasta los mentores tenemos drawdown, y es que el precio sube y nos crea un Euro Swing que justamente señalo en el video de la operación, de cómo se coloca la operación, que está publicado en YouTube, y se los voy a dejar justamente en la descripción de este video aplicativo. ¿Qué sucede? Tenemos un Euro Swing. Yo coloco mi stop loss precisamente por debajo de este mínimo y no en el mínimo. ¿Sí, acá, traders? ¿Por qué? Porque si yo subo de temporalidad a 5 minutos y observo lo siguiente, yo lo que tengo acá son cierres de vela. Y si el precio va a neutralizar esa zona, me va a crear cierres de vela por debajo de los cierres de vela anteriores, ¿ok? Es decir, que si voy a un gráfico de líneas, ok, acá, traders, yo lo que voy a observar, y esto es justamente algo que señalo, ok, también en el video de la operativa, es esto. Consideramos este rango, tenemos este mínimo por dentro de él y tenemos neutralización, que es la que necesitaríamos, ok, para entrar al mercado en compras. El precio primero buscó el 62% de los retrocesos de Fibonacci, impulso, ok, fíjense cómo lo que les he enseñado sobre las zonas premium, equilibrium and discount funciona. Tenemos zona discount, el precio se mueve de zona de discount a zona premium, de zona premium a zona de discount, creando una neutralización anterior, y ahora sí se crea la entrada, ok, institucional, perfecta, boom. Si lo vemos desde este punto de vista y consideramos este rango, ok, acá, traders, acá lo que tenemos es external range liquidity. Pero básicamente el entendimiento es el mismo, ok. Si el precio supera, ok, el 50% de este rango y neutraliza un mínimo anterior, entiéndase que ahora estamos en sobreventa. El activo está muy vendido. No necesitamos, ok, de un oscilador, de un indicador para entender esto. Trabajamos por rangos, por fractales recientes. Entonces, fíjense cómo el precio nuevamente se introduce a ese rango y el precio vuela. Volvemos a un gráfico de velas y vamos a hablar un poco del monitoreo. El monitoreo va a consistir en que el precio va a buscar, ok, precisamente estas zonas de imbalance en ventas, ok, de vacío de liquidez. Boom, neutralización de estos máximos, que son los máximos que marco en el video operativo. El precio los neutraliza, inmediatamente continúa buscando buy side liquidity, buy stops, buy side liquidity, buy stops. ¿Sí, acá, traders? Entonces, ese es el entendimiento, como les mencioné en el video, ok, de la teoría. Que el precio llegue justamente a esta zona donde existe una gran cantidad de price action, muchos niveles de soporte o resistencia, no quiere decir que va a existir reversión inminente. Nosotros nos debemos basar en los conceptos que encontramos en temporalidad mayor, ¿ok? Y operamos en temporalidad mayor ajustando niveles, utilizando los mismos conceptos porque el precio es fractálico, ¿ok? Vamos a encontrar lo mismo en temporalidad diaria que en temporalidad de un minuto, pero la prioridad va a estar en temporalidad mayor. Y la temporalidad mayor me dice que luego de haber llegado, okay, a una zona de high resistance liquidity run, todos los máximos que se encuentran en esta curva de ventas ahora van a estar en low resistance liquidity run.